Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En el video de hoy vamos a ver en qué consisten los números enteros, el conjunto de los números enteros. Para ello, vamos a recordar un poco acerca de las cantidades numéricas que hemos aprendido durante nuestros estudios matemáticos. Inicialmente, en nuestros primeros grados, el aprendizaje se centró en las cantidades numéricas que eran el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, de ahí en adelante hasta el infinito. Todos estos números son los que utilizamos los seres humanos por naturaleza para contar. Ese primer conjunto de números que hemos aprendido es llamado el número de los números, el conjunto, perdón, de los números naturales y se representaba con una n, un doble, una doble línea, como lo pueden ver, para diferenciarla de una n mayúscula normal. Y ese era el conjunto de los números naturales. Con ellos aprendimos a hacer operaciones matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Pero resulta que en cierto momento hubo necesidad de darle solución a una operación, como por ejemplo una resta en 3 menos 5. Al tratar de solucionar esta operación, nos dimos cuenta que no era posible resolverla dentro de los números naturales. Es por ello que hubo la necesidad de crear un nuevo o agrandar este conjunto y adicionarle un nuevo conjunto que son los números enteros. Y entonces, ¿cuáles son los números enteros y cuál es la solución de este problema? 3 menos 5. Pues bien, para ello vamos a interpretar que tengo 3 manzanas y debo 5. Tengo 3 manzanas, debo 5, pago las 3 que tengo, entonces quedo debiendo 2. Noten que el resultado es un número con un signo. Debiendo 2 lo representamos con un signo negativo. Es decir, que este conjunto, que era de los números naturales, 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito, lo vamos a ampliar. Y ahora vamos a agregar todos los números negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así sucesivamente hasta menos infinito. Este nuevo conjunto que contiene los números naturales y los números negativos será llamado el conjunto de los números enteros y se representa con una z. De igual forma que la n, le agregaremos una doble línea para diferenciarla de una z mayúscula normal. Y ese es el conjunto de los números enteros. Entonces voy a poner acá que se representa con una z mayúscula. Doble línea para diferenciarla de una z normal. Ahora, cuando nosotros trabajábamos inicialmente con los números naturales, la recta numérica que realizábamos para representar los números naturales era la siguiente. Teníamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Ahora, con la aparición de los números enteros, o sea, con la adición a este conjunto de los números negativos, entonces ya la recta numérica se amplió hacia la izquierda, que es donde van a aparecer los números negativos. Ahora, a la izquierda del 0, entonces vamos a encontrar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta menos infinito. Esta es la representación en la recta numérica de los números enteros. Los números naturales, los que tenemos acá inicialmente, pero todo esto, números naturales adicionados con los números negativos, son los números enteros. Bien. ¿Cuál es la utilidad de tener números enteros? Es muy útil, son muy útiles los números enteros para representar algunas situaciones. Por ejemplo, si se hace una expedición bajo el océano y dice que se encuentra un barco hundido a 11.900 metros por debajo de la superficie del mar, entonces el barco se encuentra a una profundidad de menos 11.900 metros. 11.900 metros por debajo del nivel del mar. O
Si decimos que, al contrario, una ciudad tiene una altura de, por ejemplo, una ciudad que tenga una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar, entonces podemos escribir que es, como es por encima del nivel del mar, son más 2.700 metros por encima del nivel del mar. Y de esta forma utilizaremos los números enteros para representar diferentes situaciones, no solamente con altitudes o sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar, también se utiliza mucho para representar temperaturas. Por ejemplo, la ciudad de Moscú registró una temperatura de 20 grados bajo cero durante su invierno. 20 grados bajo cero lo representaríamos con menos 20. O por el contrario, si es la temperatura de una ciudad es por encima de cero, 10 grados sobre cero, entonces sería más 10 grados. También es muy utilizado los números enteros para representar deudas. Las deudas las pondremos con negativo. Es por eso que en algunas compañías en sus informes finales registran las ganancias con números positivos. Hubo una ganancia de 20 millones de dólares o hubo una pérdida de 5 millones de dólares. En todos los casos, los números enteros me ayudan a representar muchísimas situaciones. Como por ejemplo, también podríamos representar con números enteros años en los que se ha descubierto una civilización. Por ejemplo, se descubrió que unas ruinas antiguas fueron construidas 500 años antes de Cristo. Entonces los escribiríamos 500 negativo porque fue antes de Cristo. O el Imperio Romano en el año 700 después de Cristo. Entonces lo podemos representar con un número 700 pero positivo. Todo esto son los usos que tienen los números enteros. Y es muy importante aprender a manejarlos, representarlos en la recta de forma correcta y darles un buen uso. Veamos ahora de qué se trata el valor absoluto de un número entero. El valor absoluto se representa con dos barras de esta forma. El valor absoluto de menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 no es más que el valor que tiene ese número sin tener en cuenta su signo. Es decir, el menos 5 tiene un valor de 5 unidades. 5, sin tener en cuenta su signo. En otros lugares también lo interpretan como la distancia que hay desde ese número hasta el 0. Es decir, en la recta numérica, si por aquí tengo el 0, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4 y el menos 5. ¿Cuántas unidades hay desde el 5 hasta el 0? Y eso es el valor absoluto. Hay 5 unidades, por eso el valor absoluto de menos 5 es 5. Se representa con dos barras verticales como lo acabé de escribir anteriormente. Y esto me conlleva también a que tengamos en cuenta que existen números que tienen el mismo valor absoluto pero diferente signo. Es decir, ¿cuál será el valor absoluto del número menos 6? ¿Y cuál será el valor absoluto? Ponemos acá que lo puse muy pegado. El valor absoluto del número 6. Pues bien, el valor absoluto del número menos 6 son 6 unidades las que representa, pues es 6. Lo mismo sucede con el valor absoluto de 6. Es 6. Porque ambos están a la misma distancia. Dibujemos la recta numérica. Los dos números están a la misma distancia del 0. Aquí está el 0. Entonces digamos que el 6 positivo está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 está acá. Desde el 0 hasta el 6 hay 6 unidades de distancia, por eso el valor absoluto es 6. Y por otro lado, el menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. El menos 6 se encuentra aquí. También desde el 0 hasta el menos 6 hay 6 unidades de distancia.
es decir, que su valor absoluto también es 6. Entonces estos números que tienen el mismo valor absoluto, pero son de diferente signo, se llaman números opuestos. Entonces, dos números enteros son opuestos simplemente cuando tienen el mismo valor absoluto, pero son de diferente signo. En ese caso, tenemos muchísimos, infinitos números opuestos que podríamos mencionar acá. Por ejemplo, el 10 y el menos 10 son opuestos. El 15 y el menos 15 son opuestos, etcétera. Muy bien. Con esto ya estamos listos para entonces realizar operaciones con números enteros, pero eso lo vamos a dejar para un próximo video de números enteros. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. En mi canal de YouTube, en mi página de Facebook me pueden encontrar. Les dejo los links en la descripción. Eso es todo, mis pupilos. Hasta luego.